grabar un tema importante porque se relaciona con la obra de Hans Kelsen, y el título de esta obra es ¿qué es la justicia? Y este autor estuvo en nuestro país hace algunas décadas en la Universidad Nacional, pero la obra de ¿qué es la justicia? Es una obra fundamental para los juristas y politólogos, sociólogos y todos los demás hombres de las ciencias sociales. El planteamiento que hace Hans Kelsen en su obra ¿qué es la justicia? Yo lo veo desde el punto de vista de que justicia, para lo que para unos es justicia, para otros no es justicia. Y todo depende desde el punto de vista que se vea el tema. Esto nos lleva a entender que en el mundo existe una polarización entre dos grupos que son los conservadores y los liberales, donde los conservadores buscan el status quo, que son los privilegios y cómo conservarlos, y por el otro lado los liberales cómo acabar con esos privilegios y que se den los cambios sociales que todas las sociedades en el mundo requieren. Esto ha sido la constante de toda la humanidad, donde podemos ver en cada sociedad cómo existen conservadores y cómo existen liberales. Y estos dos grupos, podemos decir, que son los que hacen las luchas sociales constantemente en todo el mundo. Y aquí el problema es que todos los países del mundo tienen este tema de qué es la justicia. Y así lo podemos ver en los países capitalistas o en los países comunistas o socialistas. Y el mérito de Hans Kelsen que yo veo es que en su obra hace el planteamiento de qué es la justicia desde un punto de vista real totalmente, o también desde un punto de vista meramente objetivo. De tal forma que no hay ninguna ideología en el mundo que no haga este planteamiento de qué es la justicia. Y el mismo hombre en lo personal, en lo individual, se plantea qué es la justicia. Y aquí, en este contexto, podemos decir que la polarización está presente en la política, donde por un lado vemos a los conservadores y por otro lado a los liberales. Y los conservadores procuran conservar el status quo, que las cosas permanezcan como están, y los liberales quieren acabar con esos privilegios que no permite que hayan avances en la sociedad. En tal virtud es absolutamente natural que se dé la lucha entre liberales y conservadores, por lo que es saludable desde el punto de vista de la política ver esta lucha entre liberales y conservadores, y todo esto es en bien de la República. El problema de la justicia es complicado si no lo vemos desde el punto de vista de la obra de Hans Kelsen, que es la justicia, porque mientras que los conservadores aducen tener la razón, los liberales también argumentan tener la razón. Y esta es la lucha constante en las sociedades en todo el mundo entre lo que es el status quo y lo que es el cambio, sobre todo el cambio social. En todas las democracias en el mundo podemos ver que son los liberales los que hacen los cambios y a la vez los que en gran medida contribuyen a consolidar las democracias, porque la democracia es la expresión del pueblo, es la expresión de la voluntad del pueblo y por ende es la expresión de las mayorías en los pueblos. La democracia solo se da si se respeta
la voluntad del pueblo. Por eso es importante en este momento que vivimos, en este proceso electoral, ver que la lucha entre los conservadores y los liberales está presente y es saludable desde el punto de vista de la sociedad que se den estas luchas para que triunfen las ideas y sobre todo la justicia. En este sentido puedo afirmar que la voluntad del pueblo se debe respetar por todos los actores políticos para que haya un fortalecimiento de la democracia y donde podamos decir que ganan los mejores candidatos, los que tengan más propuestas, los que tengan mejores propuestas y los que puedan servir a la sociedad. En este contexto puedo decir que en todas las obras que uno lee saca conclusiones. Y la conclusión que yo saco de la obra de Hans Kelsen, que es La justicia, es que mientras que para unos justicia es una cosa, para otros justicia es algo diferente. Y algunos quisieran que las cosas permanecieran donde está la impunidad y la corrupción porque es lo que les beneficia. Y para otros el tema es acabar con estos males que aqueja la sociedad, sobre todo la sociedad mexicana. Y la obra de Hans Kelsen es una lectura obligada que todos en general tenemos que leerla, pero yo les puedo decir que es una obra totalmente sencilla y que tuve la oportunidad de empezarla a leer desde que era estudiante de licenciatura y sobre todo a nivel de doctorado, donde es fundamental entender la obra de Kelsen. Y es lamentable que en nuestro país hayamos tenido presidentes de la República que nunca leyeron un libro en toda su vida y son políticos de poco criterio porque no entienden qué es la justicia.